Bien, vamos a ver la clase de hoy, la situación y rol de la mujer en la época colonial. ¿Cómo era, creen ustedes, el valor del trabajo o cuál era el rol de la mujer en la época colonial? ¿Qué rol cumpliría la mujer en la época colonial? ¿Podríamos nombrar algún rol, alguna perspectiva? Es lo que nos compete realmente, cómo es concebido el valor del trabajo femenino propiamente en la comunidad de la época colonial. Vamos a ir puntualizando algunos elementos para ir comprendiendo esta perspectiva. Pero no se olviden que estamos dentro de la situación y rol de la mujer en la colonia, que es lo que estamos nosotros propiamente revisando. La época colonial, este ámbito colonial que propiamente nos compete, del cual estamos revisando. Bien, resulta realmente imposible hablar de la mujer de la colonia, ya que esto implica referirse a una figura homogénea. La naturaleza profundamente estratificada de la sociedad colonial, que estaremos puntualizando cuál es el sistema de castas y clases en la época colonial en una siguiente clase, nos permite considerar que es complicado, que no es tan sencillo hablar de la mujer en la época colonial. La distribución del trabajo femenino tomó en cuenta la estratificación también en consideraciones étnicas, en consideraciones raciales de la época. Las mujeres blancas, en su mayoría después de unirse en matrimonio, tomaban el rol de protectoras de sus hijos. Entonces aquí el rol y situación de la mujer depende de la estratificación. Depende de la situación, no solo social, sino principalmente étnica. De la situación étnica o racial de la época. Como veíamos, las mujeres blancas, en su mayoría después de unirse en matrimonio, tomaban el rol de la procreación con el fin de preservar el linaje y, sobre todo, heredar los privilegios de su clase. Entonces, también, además, ligado a la situación étnica, está ligada la situación o la consideración o el hecho propiamente de clase social. Si pensamos realmente, depende de una consideración propiamente de la época, situación, de la realidad en la cual se va interrelacionando la perspectiva del criterio de lo que se está viviendo. Por lo tanto, en una primera instancia podemos poner mujeres blancas cumplían la función de procrear, de preservar el linaje. La estructura familiar tenía profundos intereses económicos relacionados con la concentración y la conservación de la riqueza. Quienes conservaban la riqueza era este grupo. Entonces las mujeres también cumplían ese rol dentro de esta consideración, dentro de esta idea. Mujeres también cumplían ese rol. En cambio, las familias indígenas fueron afectadas por el sistema de tributos y su creencia y mejor dicho, su creciente aumento fue también relacionado con esta
perspectiva. Aquí hay una diferencia. Como hemos visto en algunos sucesos históricos, depende mucho de la situación. Como son sociedades patriarcales, depende de la situación en la cual se va instaurando propiamente esta perspectiva, esta noción, esta idea de la mujer frente al rol que cumple el hombre, frente a la posición social, frente a la perspectiva que cumple también. Ante esta realidad, estas mujeres se vieron obligadas a incursionar en unas nuevas actividades económicas que implicaban otro tipo de explotación, como el comercio ambulante. Entonces, las mujeres blancas, así llamadas, están dentro de la consideración del rol que cumple directamente este grupo étnico en la sociedad. En cambio, las familias indígenas cumplen otra función y principalmente de explotación. Las mujeres indígenas incursionaron directamente en nuevas actividades económicas. Sin embargo, para el siglo XVIII se puede identificar a algunas mujeres como dueñas de tiendas en Quito. Los colonos se beneficiaron de la experiencia laboral milenaria de las mujeres, se apropiaron de técnicas agrícolas, textiles y culinarias. Principalmente podemos identificar como mujeres indígenas aquel rol en actividades económicas. Como les decía, para el siglo XVIII puede identificarse a mujeres en el ámbito principalmente de dueñas de tiendas. También las instruyeron en el cuidado del ganado, cultivo de la plantación que se introdujo desde Europa. La mujer en el ámbito indígena, entonces estaba muy ligada al trabajo. Trabajo también en cuestiones agrícolas. Por lo tanto, ¿de qué depende la situación de la mujer en la época colonial? Depende directamente del estrato social que está determinado por castas, por la relación étnica. Depende de este elemento para entender realmente cuál es el rol. En cambio, puntualizando otro elemento que podemos nosotros destacar, que son las mujeres afrodescendientes. Su función es principalmente la misma que el hombre, la esclavitud. Estaban destinadas a tareas domésticas. Todas las mujeres, independientemente de su posición social, fueron víctimas de violencia. Sin embargo, las mujeres afrodescendientes e indígenas sufrieron abusos más explícitos en la época colonial. Por lo tanto, podríamos diferenciar, podríamos hacer una distinción aquí poniendo de esta manera. Vamos así. Mujeres en la época colonial. Depende si son blancas, indígenas o afro, para comprender su rol. Ya sabemos, las mujeres
así llamadas blancas, principalmente estaban a cargo de preservar el linaje. Las mujeres indígenas cumplían funciones compartidas con los hombres y principalmente en cuestiones de actividades económicas. Otro tipo de explotación, comercio ambulante. Y las mujeres afro eran esclavas destinadas a tareas domésticas. Todas y cada una de ellas estuvieron o fueron explotadas. En la colonia se implementó en una nueva división de trabajo por clase y por la condición de su sexo, es decir, si son mujeres o son hombres, cumplen una función diferente. Y también dependiendo de su clase. Se consideraba a la mujer en lo general como un agente secundario y débil por naturaleza. El rol social femenino de madre piadosa, religiosa, estaba subordinado al de los hombres. Además, desde la estratificación social de la colonia, muchas indígenas y mujeres fueron reducidas al trabajo doméstico. Este fue principalmente el trabajo aquí y también en los indígenas, en las mujeres indígenas. Es así como nació la subcultura de la mujer subordinada, pieza clave para fortalecer la tendencia machista y el sistema social imperante. Las mujeres estaban relegadas al dominio pongámoslo más que patriarcal, el dominio del hombre. Y fueron sintetizando hasta en los modelos del comportamiento, cómo las mujeres deben comportarse en función de las necesidades del hombre. No obstante, desde los primeros años de la conquista, hubo ejemplos de mujeres que tuvieron un papel activo en la insurrección contra el orden colonial. Por ejemplo, hace algunos años hay caciques o una cacica mujer que fue ejecutada tratando de llegar a un plan contra los españoles. Podemos puntualizar también en 1522, una mujer llamada Yomar participó activamente en la primera rebelión de esclavos en la actual Venezuela. Así también, en 1780, Micaela Bastidas, una samba peruana, encabezó una rebelión de mujeres quechuas y aymaras. Fue ejecutada junto a su familia en la Plaza de Armas del Cusco. Rebelión. En 1803, 10,000 indígenas se levantaron contra la contribución en Guamote y Columbe. Entonces, no es que solo las mujeres estuvieron relegadas a estos oficios, sino que también protagonizaron una serie de revueltas. Mujeres indígenas contra el sistema imperante.
Las mujeres que encabezaban la rebelión fueron Lorenza Peña y Jacinta Juárez. Una vez sofocada la rebelión, otros insurrectos, además de los nombrados, fueron degollados por las autoridades. Muchas de estas mujeres figuran en los testimonios de la historiografía oficial de las relaciones que mantuvieron con destacados hombres. Es decir, que muchas de las mujeres de estos años son reconocidas principalmente por los movimientos que tuvieron. Así también posteriormente en las revueltas hacia la independencia, conocemos el caso de Manuela Sáenz, quienes guiaron propuestas, pero que a veces se las reconoce solo por el rol que cumplieron junto a los hombres, quienes deben ser rescatadas realmente y desligadas de las figuras masculinas. Y deben ser destacadas como mujeres que han guiado su pensamiento hacia la revuelta y su movimiento hacia la revuelta. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar el rol de la mujer en la época colonial? Principalmente el rol de la mujer en la época colonial depende de la etnia a la que pertenezca. Depende de la condición social a la que pertenece y específicamente en función a esto cumple un rol, ya sea de reservar linaje, pero todos estos roles debajo del dominio del hombre. Dentro de esta consideración es importante puntualizar entonces que la mujer blanca, el rol era principalmente preservar el linaje. Dentro de esta consideración, la mujer indígena era comerciante ambulante, tenía trabajo doméstico, era servidumbre, y la mujer afro era esclava y principalmente estaba guiada hacia el trabajo doméstico. Como vemos, no solo estas mujeres, sino cada una de las que no se habrán nombrado, también se levantaron frente a la perspectiva y al dominio hegemónico del hombre. Esta para tener una visión principal, pero no es posible hablar realmente de una mujer colonial. Si vemos, depende mucho de su situación étnica. ¿Cómo era el sistema realmente en la época colonial? Estaba dividido en castas. Y las clases sociales de la época colonial dependían de estas. Si eran españoles, si eran mestizos, si eran mezcla de españoles con indígenas mestizos, de indígenas con afro, así sucesivamente. Era un sistema complejo de castas. Y cada uno recibía un nombre específico de cada una de las castas. Eso en consideración de la mujer. Vamos a ir cerrando esta perspectiva, que ha sido rápida, evidentemente, pero nos permite tener una noción de la situación y el rol de la mujer. La situación depende mucho de la etnia a la que pertenece y de cada una de estas mezclas. Y también el rol de la mujer depende de esta misma consideración, que es una consideración social y de clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Bueno, sabemos entonces y sintetizamos finalmente que la situación de la mujer y la situación en general de cada uno de estos grupos étnicos es una situación de exclusión, que quienes tenían el privilegio eran quienes estaban dentro de esta categoría, los españoles y los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Bien, dentro de esta consideración y tomando en cuenta esto, por favor no se olviden esta idea de la separación no solo en la mujer, sino en toda la consideración de la época colonial, afrodescendientes, indígenas y sus mezclas, es decir, todos los mestizos que conllevan de ahí. Vamos a revisar el siguiente tema. Vamos a introducirlo simplemente y vamos a
seguir hablando de esta consideración. El siguiente tema, después del rol de la mujer, son las instituciones educativas y sus órdenes religiosas. Antes de cerrar la temática previa, van a contestar una pregunta antes de entrar a las instituciones educativas para ver si hemos quedado claros frente a esto. ¿Qué rol cumplió la mujer en la época colonial? No se olviden, como estamos cerrando ya la perspectiva que hemos revisado y principalmente ustedes han subido, ya tienen sus calificaciones y demás consideraciones que ustedes ya deben saber, vamos a ir realizando estos trabajos en nuestro cuaderno y ya les especificaré en qué momento los subimos, pero no se olviden realizar. ¿Qué rol cumplió la mujer en la época colonial? Para no distraernos con esta perspectiva antes de entrar a las instituciones. Vamos a ver qué nos dicen dos compañeros y cerramos con esa perspectiva. ¿Qué rol cumplió? A ver, vamos a ver qué me dice. Señor Encalada, Camilo, ¿qué rol cumplió la mujer en la época colonial? Era ama de casa. Todas las mujeres eran amas de casa. ¿Sí? ¿No? Sí, No. claro, porque dice que era el dominio del hombre, porque el hombre hacía más en ese tiempo y la mujer no se le tomaba muy importante. Ya, pero las Se le mujeres tomaba importancia. indígenas también trabajaban. Explotadas o no, También, pero trabajaban. sí, también decían eso con la clase social. Entonces, Siempre, antes de contestar el rol de la mujer, no pueden hacer una respuesta general. En esta parte, en la época colonial, no, como decía al principio, es imposible hablar de la mujer de la colonia. Es imposible hablar de una mujer en la época colonial. ¿A qué me refiero? Que es imposible determinar el rol de la mujer solo basándonos en la perspectiva del machismo. Ese machismo está implementado en cada una de las clases. Por lo tanto, para contestar esta pregunta es necesario que ustedes aclaren primero esta consideración de las clases en la época colonial. Si usted no especifica esta parte, entonces puede llegar a suposiciones generales. Para responder esta pregunta, por lo tanto, es fundamental irnos primero por este punto. Vamos a ver qué nos dice otro compañero. A ver, vamos a ver una compañera que nos dice. Vamos a ver. A ver, Jennifer. ¿Qué rol cumplió la mujer en la época colonial? Depende de la etnia o clase social que pertenezca a la mujer. Había las blancas, indígenas y afros. Las blancas era de preservar el linaje, las indígenas se caracterizaban más por el comercio abundante y las mujeres afro solo se encargaban de las tareas domésticas. Entonces, determinando esta parte, podemos llegar a la conclusión. Acaba su compañera de complementar lo que dijo también su compañero en cuanto a la perspectiva de qué o cuál, mejor dicho, cuál es el rol que cumple la mujer en la época colonial. Si usted escuchó, simplemente ponga lo que se acaba de decir y hemos contestado qué rol cumplió la mujer en la época colonial. El rol que cumple la mujer en la época colonial depende de su condición étnica, que determina una clase a la cual pertenece. Bien, jóvenes, dudas, preguntas, inquietudes, vamos a dejar ahí, no vamos a continuar más, pero
conteste esta pregunta. Miren que ya la hemos hecho en clase. Bien, tomo lista y cerramos.